La sala de estar zumbaba con las habituales risas forzadas y charlas de mis parientes. Pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La voz de mi padre cortó el ruido como un látigo. Sofía se puso de pie. Ladró. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi rostro ardía mientras me quedaba de mala gana, inseguro de lo que había hecho esta vez. Mis padres nunca necesitaron una excusa para convertirme en su chivo expiatorio. Mi broma inofensiva anunciando un cheque de herencia falso en la cena fue el desencadenante perfecto. Pensaste que era gracioso, mi padre exigió su rostro enrojecido de ira, avergonzándonos así, frente a toda la familia. ¿Fue solo un broma? Tartamudeé, mi voz temblando. No quisiste decir que la voz de mi madre era aguda cortándome como una cuchilla. ¿Crees que esta familia que es una broma, Sofía? Antes de que pudiera responder, mi padre agarró un trozo de cuerda de la esquina. Se me cayó el estómago cuando irrumpió hacia mí. «Siéntate», gritó señalando una silla en el medio de la habitación humillado. Me hundí en la silla mientras me ataba las muñecas con fuerza. La cuerda me mordió la piel y luché contra las lágrimas, risas y murmullos. Ondularon a través de la multitud de parientes. Mi hermano menor, Liam, se apoyó contra la pared con los brazos cruzados y una sonrisa en su rostro. Mi padre anunció que hacer un gesto hacia mí es lo que sucede cuando le faltas el respeto a esta familia. La humillación era insoportable. Me mordí el labio negándome a llorar frente a ellos. Las voces de mis padres se convirtieron en ruido de fondo, mientras continuaban regañándome. Deseé que el suelo me tragara entero, luego la puerta se cerró de golpe. El sonido agudo silenció la habitación de pie. En la puerta era un hombre que no había visto en años. Mi tío Richard, vestido con un traje a medida, parecía que no pertenecía al caos de esta casa. Su mirada penetrante recorrió la escena persistente sobre mí y las cuerdas rodean mis muñecas. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió su voz baja y peligrosa. Mi padre enderezó su vado tambaleándose por primera vez. «Richard, esto no te concierne». Richard entró en la habitación con su presencia al mando. Ahora sí, la tensión en la habitación era sofocante mientras Richard se movía hacia mí. Se agachó frente a mí. Su expresión se suavizó. «¿Estás bien, Sophie?», asentí con la cabeza, aunque mi garganta estaba tensa con lágrimas sin derramar. Richard se puso de pie girándose para mirar a mis padres. «Desatarla», dijo que su voz era fría e inflexible. «Esta es la disciplina». Mi madre argumentó que necesita aprender disciplina. La voz de Richard se elevó ligeramente, su ira apenas contenida. «Esto no es disciplina, esta crueldad», mi padre dudó, pero la mirada de Richard no dejó lugar para discusiones. Grom, tropezando en voz baja, aflojó las cuerdas alrededor de mis muñecas. Mis brazos se soltaron y froté las marcas rojas que quedaron atrás. Richard se volvió hacia mí. «Ve a empacar tus cosas», lo que la voz de mi madre se levantó con incredulidad. «No puedes simplemente tomarla». «Oh, puedo, Richard», dijo que su tono helado, «y lo haré». «Has demostrado que no la mereces. No entiendes que mi padre comenzó». Pero Richard lo cortó. «No, Peter, entiendo perfectamente que te he visto a ti y a Amanda llorar. Ella abajo por años que terminan hoy». Mis padres intercambiaron una mirada de pánico. Sabían que no podían desafiar a Richard. Su riqueza e influencia superaban con creces la de ellos y confiaban demasiado en él para arriesgarse a alienarlo por completo. «Este es un error». Mi madre sisió la cara torcida de ira. El único error que Richard», dijo con voz tranquila pero firme, «es la forma en que trataste a tu hija». Se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó nuevamente. «Vienes conmigo, no perteneces aquí». Seguí a Richard fuera de la casa. Mis pasos vacilaron al principio y luego más rápido a medida que el peso de la habitación detrás de mí levantó el frío. El aire nocturno golpeó mi rostro como un soplo de libertad. Su elegante auto negro esperó en el camino de entrada. Sus faros atravesaron la oscuridad cuando llegamos al auto. Richard me abrió la puerta del pasajero para entrar. Dijo que su tono era firme pero amable. Me deslicé al asiento. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Detrás de nosotros, mis padres se pararon en el porche. La cara de mi madre se retorció de furia mientras mi padre parecía aturdido, su bravuconería habitual despojada. Liam alcanzó su punto máximo detrás de ellos. Su sonrisa se fue reemplazada por algo que casi parecía arrepentimiento. Richard se subió al asiento del conductor y encendió el motor. El rugido del auto ahogó los murmullos del porche mientras nos alejábamos. Miré hacia atrás una vez, solo una vez, para ver la silueta de mi madre encogiéndose en la distancia, y luego se fueron. «Ya no necesitas mirar hacia atrás», Richard dijo con voz firme. «Ahora eres libre». La finca de Richard era como entrar en una realidad diferente. La casa se mantenía alta y majestuosa, rodeada
de cuidados jardines que parecían extenderse sin cesar. La elegante arquitectura brillaba a la luz de la luna y el cálido resplandor de las ventanas hacía que la mansión se sintiera viva. «Esta es tu casa ahora», Richard dijo mientras abría la puerta principal y me llevó al interior. El interior era aún más impresionante. Techos altos, pisos pulidos y paredes revestidas de estanterías y arte. Pero a pesar de toda su grandeza, la casa no se sentía fría ni imponente. Se sentía segura. «Vamos», Richard dijo, que me hizo un gesto para que lo siguiera por la escalera. Me mostró una espaciosa habitación de invitados con una cama suave, un escritorio junto a la ventana y una vista de los extensos jardines de abajo. «Tómate tu tiempo para instalarte», dijo que hablaremos por la mañana cuando se fue. Me senté en el borde de la cama, abrumado. Los eventos de la noche repitieron en mi mente la humillación, la ira, y luego Richard entró. Como un escudo que nunca supe que tenía, por primera vez en años sentí un destello de esperanza. El sol de la mañana se derramó por las ventanas bañando la habitación con una luz dorada. Por un momento, olvidé dónde estaba y luego regresaron corriendo los recuerdos de la noche anterior. Encontré a Richard en el comedor sentado en una mesa larga con el desayuno. Miró hacia arriba cuando entré con una cálida sonrisa que se extendió por su rostro. «Buenos días», dijo. «¿Dormiste bien?» Asentí con la cabeza, aunque mi sueño había sido inquieto. «Gracias por todo», agitó una mano desdeñosamente. «No tienes que agradecerme, Sofía, lo que te hicieron. Estaba equivocado. Es mi trabajo asegurarme de que estés a salvo». Ahora, mientras comíamos, Richard comenzó a hacerme preguntas de sondeo gentiles sobre mis intereses, mis sueños, las cosas que nunca había tenido la oportunidad de explorar por primera vez. Alguien quería saber quién no era yo, quién querían que fuera. «¿Qué amas?», preguntó. Dudé. La pregunta me tomó por sorpresa. Yo solía amar escribir. Admití que cuando era más joven escribía historias todo el tiempo, pero mis padres dijeron que era una pérdida de tiempo. La expresión de Richard se oscureció, pero su voz permaneció tranquila. Estaban equivocados. Si escribir te hace feliz, deberías hacerlo unos días. Más tarde, Richard me sentó en su estudio. He estado pensando que dijo que has pasado por mucho, Sofía, más de lo que nadie debería. Quiero que consideres la terapia. La palabra se sintió extraña, casi tabú. Mis padres siempre habían descartado la salud mental como una indulgencia durante la semana, pero el tono de Richard no fue desdeñoso, fue cariñoso, alentador. «Sé que es mucho en lo que pensar», continuó, «pero podría ayudarte. No tienes que llevar esto solo». Dudé, pero algo en su voz me tranquilizó. «Está bien», dije que finalmente lo intentaré. Richard hizo arreglos para que viera a la doctora Elena Carter, una terapeuta en la que confiaba. La oficina era acogedora e invitaba a un marcado contraste con los espacios estériles e intimidantes que imaginaba que sería la terapia. Durante nuestra primera sesión, ella me dejó hablar a mi propio ritmo. Su comportamiento gentil me tranquilizó. Siempre sentí que no era suficiente. Admití que mi voz apenas superaba un susurro. Sin importar lo que hiciera, nunca fue lo suficientemente buena para ellos. La doctora Carter asintió con la cabeza con una expresión amable pero seria. «Es una carga pesada de llevar, pero no es tuya para soportar a Sofía. Su trato hacia ti dice más sobre ellos que sobre ti». Sus palabras permanecieron conmigo mucho después de que terminó la sesión, plantando las primeras semillas de curación con terapia que me dio las herramientas para procesar mi dolor. Richard me animó a volver a sumergirme en la escritura. Instaló un pequeño rincón para escribir en mi habitación, con una computadora portátil nueva y estantes llenos de libros sobre narración de cuentos y creatividad. «Considere este su espacio», dijo. «Que no había presión. Solo escriba lo que se siente bien primero». Las palabras llegaron lentamente. No había escrito en años y la página en blanco se sintió intimidante. Pero a medida que me permití sumergirme en el proceso, algo cambió. La escritura se convirtió en un refugio, una forma de procesar mis emociones y recuperar mi voz. Una noche le mostré a Richard una historia corta que había escrito. Cuento de una niña que escapó de una torre y encontró su libertad en el desierto. Lo leyó detenidamente y luego me miró con sus ojos brillando de orgullo. «Esto es increíble, Sofía», dijo. «Que tienes un don por primera vez». Sentí que era más que la niña que mis padres habían tratado de romper. Yo era alguien con sueños, con talento, con un futuro. Las semanas se convirtieron en meses y comencé a instalarme en mis nuevas sesiones de terapia de vida con el Dr. Carter. Continué destrozando los muros que había construido a mi alrededor, mientras que mi escritura floreció bajo el aliento de Richard por primera vez en años. Sentí que era respirando aire fresco una tarde. Richard me encontró en el jardín, con un cuaderno apoyado sobre mis rodillas mientras esbozaba el bosquejo de una nueva historia. Se sentó. Me dio una taza de té. «¿Cómo va a ir?», preguntó señalando el cuaderno mejor de lo que esperaba.
Admití que se siente bien como si finalmente estuviera diciendo cosas que quería decir durante mucho tiempo. Asintió con la mirada pensativo. Esa es la belleza de la escritura. Te da voz incluso cuando sientes que nadie te escucha. Lo miré fijamente. Sus palabras se hundieron durante tanto tiempo que me había sentido invisible sin voz. Pero ahora, con cada palabra que escribí, me sentí un poco más fuerte, un poco más vacío una mañana mientras me sentaba a la mesa del comedor revisando un borrador de mi última historia. Richard me entregó un sobre, mi nombre estaba enrollado en el anverso con letra familiar de mi madre. Encontré esto en el buzón esta mañana. Dijo que su tono era neutral, no tienes que abrirlo si no quieres. Mis manos temblaron mientras sostenía el sobre. Una parte de mí quería romperlo para rechazar cualquier intento que hicieran de comunicarse, pero la curiosidad se apoderó de mí lentamente. Lo abrí y desplegé la carta. Las palabras estaban recortadas y formales, desprovistas de calidez. Mi madre escribió sobre cómo la familia había estado preocupada por mi decisión de Liv y cómo esperaban que reconsiderara. No hubo disculpas. Sin reconocimiento del dolor que habían causado, solo críticas veladas y un intento de culparme para que regresara. Le entregué la carta a Richard. Se me apretó la garganta, la leyó en silencio, su expresión ilegible. No les debes nada, dijo finalmente, su voz firme. Recuerda que asentí, pero la carta permaneció en mi mente durante días. No fueron solo sus palabras, sino la comprensión de que todavía me controlaban, incluso desde la distancia. Durante mi próxima sesión de terapia, mencioné la carta que el Dr. Carter escuchó atentamente mientras relataba mis sentimientos de culpa y enojo, las emociones conflictivas que se negaron a dejarme descansar. Es natural sentirse de esa manera. Ella dijo que eran tus padres, que quería su amor, su aprobación. Ese deseo no desaparece incluso cuando sabes que te han lastimado. Sus palabras tocaron una cuerda. Me di cuenta de que una parte de mí todavía ansiaba su validación, aunque sabía que nunca llegaría. Dejar ir esa esperanza fue una de las cosas más difíciles que había hecho, pero también fue liberador. Al final de la sesión me sentí más ligero, no necesitaba su aprobación, no necesitaba nada de ellos. Lo que importaba era la vida que estaba construyendo para mí. A medida que pasaban las semanas, vertí mis emociones en mi escritura. Richard Ever, el mentor solidario, me animó a enviar una de mis historias a un concurso de escritura local. La idea me aterrorizó, pero su inquebrantable confianza en mí me dio el empujón que necesitaba para mi sorpresa. Mi historia ganó el primer lugar. El premio no fue solo un premio en efectivo. Fue la validación que nunca había recibido de mis padres. Mi trabajo fue bueno. Fui bueno en la ceremonia de premiación. Richard sonrió de orgullo. Cuando acepté el trofeo, este es solo el comienzo, dijo que su voz llena de convicción de que tienes mucho más que dar. Lo mejor de la victoria del premio fue atemperado por una invitación que llegó poco después. Después, una solicitud para que asistiera a una reunión familiar en la casa de mis padres. Primero quise ignorarlo, pero Richard me convenció de que, de lo contrario, no tienes que ir por ellos. Él dijo, ve por ti mismo para mostrarles a quién has venido. La idea de volver a entrar en esa casa me llenó de pavor. Pero tenía razón. Yo no era la misma persona a la que ataron a una silla y humillaron. Ahora era más fuerte cuando llegué. El ambiente era tan tenso como siempre. Mi madre me saludó con una sonrisa apretada, mientras que mi padre apenas reconoció mi presencia. Liam, como de costumbre, usó su sonrisa característica. La cena fue un asunto tranquilo. Conversación forzada e incómoda, pero a medida que los platos estaban limpios, mi padre finalmente rompió el silencio, así que dijo que su tono goteaba de sarcasmo. Escuché que has estado viviendo al día con Richard. Debe ser bueno que alguien más pague a tu manera. Respiré hondo, tranquilizándome. De hecho, te he estado pagando a mi manera. Estoy en un programa de escritura y acabo de ganar un concurso para una de mis historias. El tenedor de mi madre golpeó contra su plato y ella me lanzó una mirada aguda. Escribir eso no es una carrera real, lo es para mí. Dije firmemente, y soy buena en eso, Richard, que había estado en silencio hasta ahora. Se apoyó. Adelante, ella es mejor que buena, es excepcional, deberías estar orgulloso de ella. La habitación se quedó en silencio, la dinámica de poder cambió en un instante. Mis padres, por todas sus fanfarronadas, no tuvieron nada que decir por primera vez. Sentí que tenía el control. Salir de la casa de mis padres esa noche se sintió como arrojar una pesada carga. El aire afuera estaba fresco y fresco, un marcado contraste con la tensión sofocante dentro. Richard caminó a mi lado, su mano descansando brevemente en mi hombro, como para recordarme que no estaba solo. ¿Manejaste eso bien?, dijo cuando subimos al auto. Gracias, respondí, mi voz más baja de lo que esperaba. La verdad era que no estaba segura de cómo me sentía enfrentarlos. Había sido empoderador, pero también me dejó un dolor hueco en el pecho, un recordatorio de lo que nunca podría ser que no ganaran. Richard agregó mientras encendía el motor. Recuerda que asentí viendo la casa hacerse más pequeña en el espejo retrovisor por primera vez. Sentí que realmente podía dejarlos atrás.
La confrontación con mis padres encendió un fuego en mí. Durante años, dejé que sus voces ahogaran las mías, pero ahora estaba decidida a hablar más fuerte que nunca. Me dediqué a escribir usando el dolor y el triunfo de mi viaje como inspiración. Richard, noté mi creciente enfoque y sugerí que probara algo más grande. Una novela. Es hora de Sofía, dijo una noche, mientras estábamos sentados en su biblioteca. Has demostrado que puedes contar una historia. Ahora cuenta tu historia. La idea me aterrorizó. Una novela se sintió monumental, casi imposible, pero la confianza de Richard en mí era contagiosa. Y pronto me encontré esbozando ideas. La historia sería profundamente personal. Un relato ficticio de mi escape de las cadenas de mi familia y el descubrimiento de mi identidad. Escribir la novela fue estimulante y agotador. Pasé horas en mi escritorio tejiendo fragmentos de recuerdos y emociones en una narrativa cohesiva. Algunos días las palabras fluían fácilmente, otros días miraba la pantalla en blanco, paralizado por la duda. Richard se convirtió en mi mayor animador, me consultó regularmente, ofreciéndome aliento y comentarios cuando me sentía atrapado. ¿Recuerda por qué estás haciendo esto? Él dijo una noche, esta es tu historia, nadie más puede contarla. Esas palabras me llevaron a través de los momentos más difíciles y después de meses de arduo trabajo finalmente completé el primer borrador. No fue perfecto, pero fue mío. La influencia de Richard se extendió más allá del apoyo emocional. Usando sus conexiones, me presentó a un agente literario que accedió a revisar mi manuscrito. La retroalimentación de la gente fue constructiva pero firme. La historia fue poderosa pero necesitaba refinamiento. Me sumergí en revisiones con renovada energía, decidida a hacer la historia lo más fuerte posible. Cada cambio se sintió como cincelar una piedra en bruto, revelando la belleza debajo mientras trabajaba en la novela. Me encontré procesando más de mi pasado. Una tarde durante la terapia compartí un momento crucial de mi infancia, una época en la que había tratado de defenderme solo para que mis padres me cerraran. Me hicieron sentir que estaba equivocado incluso por intentarlo. Dijo que mi voz se quebraba. El doctor Carter asintió pensativamente. Y sin embargo, ahora estás aquí. Lo intentaste entonces y lo estás intentando. Ahora, esa resiliencia es lo que te llevó a este punto. Sus palabras resonaron profundamente. No solo estaba escribiendo una historia, estaba recuperando mi voz, mi agencia, mi vida después de meses de revisiones. Envié el manuscrito final a mi agente. El periodo de espera fue agonizante, pero Richard me recordó que confiara en el proceso. Ya has hecho la parte más difícil, dijo ahora. Deja que encuentre su lugar. Cuando finalmente llegó la llamada, apenas podía creerlo. Un editor importante quería recoger mi novela. Sentí una oleada de emociones, alegría, incredulidad y una tranquila sensación de triunfo. Mi historia iba a salir al mundo donde podría inspirar a otros que se habían sentido silenciados el día en que se firmó el contrato. Fue surrealista. Richard estaba allí conmigo, su orgullo evidente en la forma en que sonrió y me aplaudió en la espalda. Esto es solo el comienzo. Dijo que el editor programó una fecha de lanzamiento y comenzó el proceso de promoción. Entrevistas, sesiones de fotos y reuniones de marketing llenaron mis días. Pero nada de eso se sintió abrumador. Estaba contando mi historia y eso hizo que valiera la pena. La noticia del lanzamiento de mis libros llegó rápidamente a mis padres uno por la noche. Richard me entregó otra carta, esta vez fue de mi padre. La carta fue sorprendentemente breve. Me felicitó por mi éxito, pero la expresó con cumplidos inverosímiles llamando a mi trabajo inesperado y afortunado. Fue exactamente el tipo de respuesta que había anticipado, despectiva y condescendiente. No respondí, no necesitaba sus opiniones, ya no tenía poder sobre mí. La noche del lanzamiento del libro fue un torbellino de amigos, profesionales de la industria e incluso fanáticos de mi trabajo abarrotaron el lugar. Richard estuvo a mi lado todo el tiempo, su apoyo inquebrantable durante mi discurso. Sentí una ola de emoción mientras me dirigía a la multitud. Este libro es un testimonio del poder de la resiliencia que le dije a Finding Your Voice. Incluso cuando